Que abran sus Biblias y vamos a la palabra, vamos a Lucas 24:49. Lucas 24:49 dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Pongan mucha atención en la palabra poder. Hoy se nos va a abrir un panorama muy diferente al que estábamos acostumbrados a ver en la Biblia. Algo muy diferente de lo que nosotros suponemos. La mayoría de la gente supone que con la venida del Espíritu Santo vino el poder para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Pero hay algo tan importante que pasamos por alto. Pongan mucha atención en la palabra poder. Ahora vayan a Hechos 1:8. Hechos 1:8, con esas dos escrituras vamos a comenzar y pongan mucha atención. Recuerden que estamos hablando acerca de conocer al Espíritu Santo. Lo vamos a hacer también en los devocionales, ya lo comenzamos a hacer desde el jueves y vamos a continuar también en los domingos, no vamos a perder el hilo. El tema central durante todos estos, yo pienso que meses, va a ser acerca del Espíritu Santo, el Dios olvidado, porque el Espíritu Santo es Dios, Jesucristo es Dios, el Padre es Dios, pero los tres son uno. Y muchas veces nos enfocamos en el Padre o en el Hijo, pero olvidamos a quien está actuando hoy. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder. Otra vez la palabra poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y sí les voy a pedir a los que me van a ayudar a leer, hay muchas escrituras. A los que les dé la escritura, enfóquense en la escritura que se le da. Olvídense de escuchar, a ver a qué le dieron al otro, enfóquense en la suya para agilizarlo más. Y de todos modos se les envía la predicación para que ustedes mismos corroboren a través de la palabra, como dice la palabra en Hechos 17, como los de Berea, que comprobaban para ver si era cierto lo que Pablo les enseñaba. Ahora, el espíritu de hoy es, el título de hoy es: el Espíritu Santo lo cambia todo. ¿Cómo es? El Espíritu Santo lo cambia todo. Las escrituras que acabamos de leer nos da una verdad muy clara, simple y poderosa. El Espíritu Santo lo cambia todo con su poder. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que tenían por delante una gran obra, una gran comisión, y que iban a sacudir al mundo. Y la obra consistía en predicar a toda criatura, comenzando en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, el Evangelio de Cristo, de su redención, su transformación, su resurrección. Pero antes de enviarlos a todas esas partes, ya los había enviado ahí alrededor en Israel. Pero antes de enviarlos, les da una orden y les dice: esperen hasta que venga el Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿qué no habían recibido ya poder y autoridad antes de que Jesús les hablara acerca de la promesa del Espíritu Santo? ¿Qué no habían recibido ya poder para echar fuera demonios, para sanar enfermos? ¿A qué tipo de poder se refirió Jesús? Ahora sí, a ver, Carlos, Mateo 10:1, por favor. Rafa, Lucas 9:1. Armando, Lucas 10:17 al 20. Hermana Patti, Mateo 7:21 al 23. Hermana Rubí, Lucas 24:49. Y de una vez les... Caro Vázquez, Juan 17:7 al 9. Caro, ¿no trae Biblia? ¿Quién más? Lula, Juan 17:14. ¿Quién me faltó? Johnny, ¿ya te di a ti? Hechos 1:8 otra vez. A ver si encuentras una versión diferente, Reina Valera. Hechos 1:8. Con esas, ahorita por lo pronto. Entonces, escuche bien. ¿Qué dice Mateo 10:1? ¿Qué dice, Carlos? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos Escuche. para que los echasen fuera
y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Toda enfermedad, toda dolencia, les dio autoridad. Y eso fue antes de que viniera el Espíritu Santo. ¿Qué dice Lucas 9:1? Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Poder y autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermedades. Lucas 10, 17 al 20. Y volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: ya veáis a Satanás como un rayo cayendo del cielo. He aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan, antes gozaos de que nuestros nombres estén escritos en el cielo. La palabra es muy clara. Si ustedes se dieron cuenta, les dio poder y autoridad no solo a los 12. Aquí la escritura que acaba de leer Armando dice que a 70 más les dio poder y autoridad. O sea, el poder y la autoridad no era exclusivo de los 12 discípulos, como muchos dicen hoy en día. Y ahí lo podemos comprobar. Pero lo importante es qué entendemos en estas tres escrituras. Porque estamos hablando de los discípulos que fueron llamados y escogidos. Las escrituras dicen claramente quiénes eran y que recibieron instrucciones claras del mismo Señor Jesucristo. Ellos recibieron una autoridad divina, un poder divino. Estos discípulos tuvieron una autoridad que muy pocas personas se atreven a ejercer en la actualidad. Pero escuchen bien esto, el tener ese tipo de poder que les fue delegado por Jesús, la pregunta ¿es garantía de hacer o de estar haciendo la voluntad de Dios? El que tú o yo echemos fuera demonios, que oremos por los enfermos y sanen, ¿eso es garantía de que estamos haciendo la voluntad de Dios? Porque eso lo pueden hacer hasta los brujos. Escuche muy bien el mensaje. ¿Es garantía entonces el tener poder y autoridad de echar fuera demonios, de sanar enfermos, de predicar su palabra, que conocemos a Jesús? Que porque ya echan los demonios en su nombre, Jesús te conoce a ti. La palabra nos va a confrontar hoy. Incluso Jesús advirtió mucho antes de darles el poder y la autoridad de echar fuera demonios, de sanar enfermos, de hacer milagros en su nombre, de profetizar, de predicar. Él les dijo que eso no era garantía de conocerlo y de hacer su voluntad. Aquí le tocó Mateo 7, 21 y 23. Escuche bien lo que dice. Lo que Jesús les advirtió antes de darles el poder y la autoridad. ¿Qué dice Mateo 7, 21 y 23? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Pero qué no dijo Jesús? Vayan por todas partes, echen fuera demonios, cuando sanen enfermos, tomen mi autoridad. Él les dio su autoridad a personas que no habían recibido aún el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿por qué les dijo en Lucas 24, 49, la escritura que leímos al principio, que esperaran la promesa? Si ellos ya tenían poder para predicar, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, ¿por qué les dijo eso? ¿Y por qué dice que ellos conocían a Jesús de manera cercana, que incluso habían estado con él? Y dice, en aquel día muchos me dirán, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre. Y no está diciendo que lo hayan hecho mal, dice que lo hicieron en su nombre. Y esos discípulos que lo habían visto morir,
Ahora lo habían resucitado, lo conocieron vivo y resucitado, les dio poder y autoridad, aún antes de ir a la cruz. Pero ahora les da una orden extraña. Espérense hasta que venga el poder del Espíritu Santo. No sé si me están entendiendo. Ya tenían poder y autoridad. Pero aún así les dice, no se muevan hasta que venga el Espíritu Santo y venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. ¿A qué tipo de poder se refería? ¿A qué tipo de poder? No se muevan hasta que venga el Espíritu Santo. Muchas denominaciones enseñan que los discípulos se convirtieron cuando descendió sobre ellos el Espíritu Santo en Pentecostés. Pero eso es solamente para apoyar su doctrina, porque ellos ya conocían a Jesús. ¿Cómo afirmamos que los discípulos experimentaron o ya habían experimentado una verdadera conversión? Porque Jesús mismo lo dijo. ¿Qué dice San Juan 17, 7 al 9? ¿A quién le tocó? San Juan 17, 7 al 9. Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y han creído, fíjese lo que dice. ¿Hasta el 9? Yo ruego por ellos, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Tuyos son, ya lo da por hecho, porque han creído. ¿Y qué dice San Juan 17, 14? ¿A quién le tocó? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ya lo da por hecho de que ellos ya no pertenecen a este mundo, de que ya le pertenecen a Él, de que han tenido una conversión verdadera. ¿Sí están entendiendo ese punto? Pero aún así les dice que esperen hasta que venga el poder del Espíritu Santo. O sea, esas no son palabras para personas pecadoras que todavía necesitan convertirse. Cuando Jesús les dio poder y autoridad, se trataba de un poder limitado. En Mateo 10, en Lucas 9, se trataba de un poder limitado. ¿Por qué limitado? Porque aún no había venido el Espíritu Santo. Y recordemos que Jesucristo fue el mismo, el que trazó para los discípulos un programa de evangelización mundial. Él dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, ¿qué iba a suceder? A ver, Johnny, si encontraste una versión diferente. En Hechos 1:8, ¿qué dice? Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí. Escuche, ese está bueno, En Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Si escuchan lo que dice, esa versión está más interesante y más clara. Dice, cuando reciban el poder, van a salir a dar testimonio de mí. A dar, porque les adelanto esto. ¿Cuál es la función principal del Espíritu Santo? Nunca se les olvide. San Juan 16, 14. Alguien búsquelo. San Juan 16, 14. ¿Cuál es la función principal del Espíritu Santo? Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Escuchan? Él me glorificará. Por eso, en cada parte, en cada lugar, cuando Jesús es glorificado, el Espíritu Santo se manifiesta. Él mostrará mi gloria porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. ¿Sí escuchan? Por eso la importancia del Espíritu Santo. Serían revestidos con poder de lo alto, un poder que no habían tenido antes. Y ese poder entraría en ellos, se apoderaría de ellos y les iba a permitir experimentar a Dios de una forma totalmente nueva que no conocía ninguno de ellos. El poder, de hecho, era de una persona. Recuerdan que vimos que el Espíritu Santo tiene personalidad. El decir que tiene personalidad no quiere decir que tiene un cuerpo físico, sino que tiene emociones, sentimientos, tiene acciones, porque Él ordena, Él habla, Él reprende, se entristece, se contrista. Tiene personalidad. Ahora escuchen bien esta pregunta. Esta está interesante, esta pregunta. Leímos en Mateo 10 y en Lucas 9 que se les dio poder y autoridad a todos los discípulos. Si a Judas se le dio poder para predicar y echar fuera demonios, sanar enfermos, y de hecho hizo todo eso.
De hecho, hizo todo eso. Pero ¿por qué aún así traicionó a Jesús y no se arrepintió? Piensen bien en la respuesta. Esto está interesante. ¿Por qué? ¿Sí entendieron? ¿Por qué si Judas tenía el poder, la autoridad que Jesús les delegó, y él echó fuera demonios, sanó enfermos, predicó en el nombre de Jesús, pero aún así traicionó a Jesús y se suicidó? ¿Por qué nunca se arrepintió? ¿Nunca se lo han preguntado? ¿Por qué? Porque tenemos que entender las dos funciones principales del Espíritu Santo. Judas hizo todo eso, de echar fuera demonios, de predicar, de sanar enfermos, antes de que viniera el Espíritu Santo. Tenía un poder y una autoridad, pero no tenía el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que entender cuáles son las dos funciones principales del Espíritu Santo. Nunca las olviden. ¿A quién le tocó Juan 16:8? ¿A nadie? ¿A nadie? ¿No, verdad? Yo creo que me pasé esas. Juan 16:8. ¿A quién? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. A ver, ¿y el verso 14 qué dice? Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. ¿Sí entienden esas dos escrituras cuando las unimos? Dice, cuando Él venga, Él va a convencer de pecado, justicia y de juicio. Y luego después dice en el 14, Él me glorificará, porque va a tomar de lo mío y se los hará saber. Judas jamás recibió la promesa del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿cómo podía ser redarguido, convencido de pecado? ¿Y cómo podía glorificar a Cristo? Si esa es la función principal del Espíritu Santo, glorificar a Cristo y convencer de justicia, de pecado y de juicio. ¿Sí están entendiendo? Cualquiera puede predicar, pero si el Espíritu Santo no está presente, pues la gente lo va a oír como una palabra más, porque el único que convence es el Espíritu Santo. Y eso explica de por qué muchos pueden hacer maravillas en el nombre de Jesús, como se hace hoy en día, pero jamás arrepentirse de sus pecados y mucho menos glorificar a Cristo. Por eso, ustedes saben cuál es la diferencia entre cristianismo y todas las religiones. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Cuál es la gran diferencia? Y antes de responder la pregunta, una advertencia o una sugerencia. Por eso tenemos que tener cuidado cuando se hacen campañas y cuando se invita. Venga por su milagro. Dios le tiene preparado un milagro. Dios tiene una palabra para usted. Dios lo va a sanar. Dios lo va a liberar. Nosotros no podemos asegurar algo que solamente le corresponde en la soberanía al Espíritu Santo. ¿Me doy a entender o no? Yo no puedo asegurar algo que yo no sé si el Espíritu Santo lo va a hacer o no. Tú le puedes hablar a 100 gentes y tal vez de esas 100 gentes solamente 2 se conviertan y se arrepientan, que sean convencidas por el Espíritu Santo. Pero tú no puedes asegurar que toda la gente que vaya va a ser convertida, va a ser sanada, va a ser liberada. Eso es el engaño de las campañas y lo digo con toda responsabilidad. Queremos manipular el poder del Espíritu Santo a nuestro antojo. Él es soberano, Él hace lo que Él quiere. ¿Sí me explico o no me explico? Ahora, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre cristianismo y todas las religiones? Que todas las religiones tratan de despertar lo que ya existe en el ser humano, mientras que el cristianismo dice, lo que tú tienes no es suficiente, necesitas un ayudador, no vas a poder en tus propias fuerzas. Por eso es el ayudador, el consolador, el paracleto, el que está siempre a nuestro lado. Un consolador que solo puede venir de arriba del Padre por medio de Jesucristo. Un consolador que nos ayuda en todo momento. Un ayudador que está con nosotros en cualquier situación. Esta es la diferencia, que las otras religiones o sectas te motivan a despertar lo que está en ti. Despierta el campeón que está en ti. Despierta el guerrero, la guerrera que está dentro de ti.
y esperan que eso sea suficiente. Pero en realidad, a manera de ilustración, imaginen esto, para que lo entiendan mejor. Imaginen un perrito chihuahua que está rodeado de 5 lobos y alguien le dijera, ¡despierta, león, que está en ti! ¿Eso va a funcionar? ¿Eso va a funcionar? Claro que no, no sería suficiente, porque iban a destrozar al pobre perrito chihuahua, lo devorarían, sencillamente porque no cuenta con lo necesario para enfrentar a una manada de lobos. Para poder vencer, necesita un poder superior, igual que nosotros. En nuestras propias fuerzas no vamos a poder hacer nada. Jesucristo dijo muy claramente, separados de mí, ¿no se une? Separados de mí, y nada es nada. Nada es nada. Eso es exactamente lo que el Espíritu Santo hace. Cuando nosotros tenemos el apoyo y somos conscientes de que Él está con nosotros, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo por nosotros? Alguien lea Zacarías 4:6. Zacarías 4:6. ¿Qué dice? ¿Qué dice Zacarías 4:6? Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Con mi espíritu. ¿Con quién? Con mi espíritu. O sea, no podemos hacer nada sin su espíritu. Y eso está desde el Antiguo Testamento. Pero aún así, las religiones insisten en decir, concéntrate, libera tu mente y los poderes creativos que hay en tu interior se van a desatar. Pero ¿qué nos dice el Señor? El Dios Todopoderoso nos dice, mira, no quiero despertar el poder que está en ti, sino que quiero darte el poder del Espíritu Santo que venga sobre ti. Esto es algo completamente diferente. Si lo único que necesitáramos fuera ser despertados, pues el Señor simplemente nos hubiera despertado. Pero necesitamos mucho más que eso. Necesitamos ser revestidos del poder de lo alto. Y muy atentos, aquí se empieza a poner interesante. ¿Cuáles fueron las diferencias? Escuche bien esta pregunta. ¿Cuáles fueron las diferencias en los discípulos antes de que viniera el Espíritu Santo? ¿Cuáles fueron las diferencias? Antes de que viniera el Espíritu Santo sobre ellos. Ellos ya tenían poder, echaban fuera demonios, sanaban enfermos, predicaban. Pero entonces, ¿cuál era la diferencia en ellos antes de que viniera el Espíritu Santo? ¿Sí? Por ejemplo, ellos eran discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, eran conscientes de la autoridad que Jesús les había dado, como leímos en Mateo 10, Lucas 9, eran amados por Jesús, lo cual no es de extrañarse porque dice Juan 3:16 que Dios ama a todo el mundo. Dios ama a todo el mundo. Tenían comunión con Jesús, comían con Él, dormían con Él y tenían algo que muchos ministros de hoy no tienen, el don de la predicación y de la sanidad. Dice Lucas 9:6 que iban por todas partes predicando. Tenían el poder de hacer milagros. Y Jesús los reprendió por su orgullo y les dijo que deberían alegrarse más bien de que sus nombres estuvieran escritos en el libro de los cielos o el libro de la vida, como leyó Armando. Entonces eso nos lleva a hacernos la pregunta muy seria. ¿El tener poder para echar fuera demonios, sanar enfermos y predicar es garantía de que somos salvos del infierno? ¿El que tú seas usado por Dios? ¿El que tú prediques? ¿El que tú liberes demonios o endemoniados? ¿El que tú ores por la gente y sane? ¿Es garantía de que no te vas a ir al infierno? ¿Sí o no? Entonces, si ese fuera el caso, todos los brujos iban al cielo, porque ellos pueden hacerlo. Es que lo que quería comentar, o sea, como menciona pues en los tiempos
ya tenían ese poder los discípulos, igual ahorita las sectas y todos esos, seguimos, como humanos pues, digamos, seguimos teniendo ese poder, pero no va hacia una dirección, no hay una guía, no hay un... Y por eso equivocadamente, porque se tiene ese poder, se cree que, o sea, que lo podemos tener o que lo tenemos, pero sin tener una definición de por qué. Y se usa solamente para vanagloriarse y para hacer pantominas. El Espíritu Santo no es un payaso ni es un títere de la gente. A mí me choca ver videos en el internet de gente que estira la mano y el caidero y se caen, se levantan y los tumban y según ellos oran y tienen el poder. Incluso algunos hasta les dan patadas y hacen tanta pantomina, dejando solamente en ridículo el verdadero poder del Espíritu Santo. Tengamos cuidado con lo que vemos, porque muchas veces el tener poder lo único que hace, como dice Jonathan, nos infla el orgullo, nos sentimos. Es ahí donde entra todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Exactamente, exactamente. Ahora, Jesús no negó que ellos hubieran ejercido el poder en su nombre, porque él mismo se los había dado. Cuando leímos en Mateo 7, 20 al 23, él dijo, muchos me dirán en aquel día, en tu nombre hicimos, en tu nombre predicamos, en tu nombre. Y él jamás les dijo que estuvo mal. El problema es de que no lo conocían a él. Lo hacían con la actitud equivocada, como dice Johnny. Uno de los errores más comunes que se enseñan hoy es que si alguien supuestamente está lleno del Espíritu Santo, sucederán milagros y manifestaciones de poder, olvidando que los discípulos ya tenían el poder para hacer milagros antes de la venida del Espíritu Santo. Y nos vamos con la finta. Ay, vieras cómo lo usa el Señor, cómo lo usa el Espíritu Santo. El Señor puede usar hasta una burra para hablar, como lo hizo con Balac y con Balaam en Números. Pero grábense muy bien esto y escríbanlo en su mente y corazón y nunca lo olviden. Lo voy a decir lento. El poder del Espíritu Santo no es necesario para hacer milagros. Escuche bien, porque puede sonar como a herejía. El poder del Espíritu Santo no es necesario para hacer milagros. Los brujos y hechiceros y Satanás lo pueden hacer. Alguien lea, por favor, 2 Corintios 11, 13 al 15. 2 Corintios 11, 13 al 15. El poder del Espíritu Santo es infinitamente superior, no solamente para echar fuera demonios, para hacer milagros. No, es más maravilloso que eso. Los discípulos realizaron milagros, sanidades, echaron fuera demonios antes de que el Espíritu Santo viniera. Hoy en día la gente es engañada porque busca lo sobrenatural. Se le prometen soluciones fáciles de orar por usted y que sea libre automáticamente. Si no hay arrepentimiento, el Señor no libera a nadie. Escuche bien esto. Puede sonar así paradójico, pero entonces, ¿por qué la gente es liberada? Por la misericordia de Dios. ¿Sí? Claro que Él lo puede hacer, pero liberar, salvar, o sea, el darle la vida eterna a alguien solamente porque se le fue el demonio, eso es obra del Espíritu Santo. Hoy en día, le vuelvo a repetir, la gente es engañada porque busca lo sobrenatural, como una solución rápida, como si fuera un acto de magia para resolver sus problemas. Buscan el poder y los milagros, pero no el arrepentimiento y la obediencia. Y olvidan algo crucial que la Biblia nos dice. ¿Quién encontró 2 Corintios 11, 13 al 15? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Se da cuenta? No es garantía. El diablo también hace milagros para engañar.
Volviendo entonces a la pregunta, ¿cuál es la diferencia o cómo fue la diferencia en sus vidas de los discípulos cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos? ¿Cómo eran antes? Veamos 7 puntos bien rápido, ¿eh? Número 1, lo que hizo el Espíritu Santo por ellos. Hubo 7 efectos que produjo el Espíritu Santo en ellos. Y podemos confirmarlo y lo vamos a confirmar con las Escrituras. Si tú no te identificas con uno de estos 7 puntos, algo anda mal en nosotros. Estas son evidencias de que el Espíritu Santo esté en nosotros. No quiere decir de que seamos perfectos y que ya no pequemos. Quiere decir que tienes a alguien que te va a ayudar en tus debilidades. ¿Sí se entiende? Punto número 1. ¿Qué produjo el Espíritu Santo en ellos? En primer lugar, conocieron su presencia del Espíritu Santo. Conocían la presencia de Jesús, pero no la del Espíritu. ¿Pero qué no es el mismo? Sí, pero Jesús estaba en carne. Ahora, recibieron un conocimiento revelador y experimentaron la libertad que solamente puede dar el Espíritu Santo. Alguien lea 2 de Corintios 3:17 y ponga mucha atención en esa escritura. Esto trata de quitarnos el orgullo y de Claro. reconocer de que no somos nada. Claro. El orgullo es la esencia, la raíz de todo pecado. ¿Y dónde comenzó? ¿Dónde comenzó? En el cielo. Lean en su casa Isaías 14, Ezequiel 28, que habla de la historia de Satanás. El orgullo, el orgullo. A veces hacemos las cosas por orgullo, por protagonismo. Incluso podemos hacer lo que vamos a hacer la actividad del sábado por orgullo, por protagonismo, por sentirnos, ay, la Madre Teresa de Calcuta o San Francisco de Asís. El yo soy, el yo hice y qué bueno soy y no me parezco a Naiden. Está bien, pero solamente falta agregarle el reconocer que Exactamente. no somos nada. Y que la gloria es para el Señor, no es para nadie. 2 de Corintios 3:17, ¿qué dice? Porque el Señor es el Espíritu. Escuche, el Señor es. El Espíritu. Ahora les pregunto, perdón Carlos, ¿quién es el Señor? Jesucristo. Muy bien, a ver Carlos, sigue por favor. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Libertad. Entonces, si no está el Espíritu, ¿hay libertad? La palabra se predica sola. Solo el Espíritu Santo puede traer, impartir y mantener nuestra vida en esa conciencia de la presencia divina. Por eso los discípulos echaban fuera demonios, pero eran cobardes, miedosos. No se sentían libres y ahorita lo vamos a ver. ¿Qué fue lo que hicieron cuando Jesús fue crucificado? ¿Qué creen que hicieron cuando Jesús fue crucificado? Se escondieron por miedo. ¿Pero qué no tenían poder para echar fuera demonios? Pero una vez que vino el Espíritu Santo fueron conscientes de esa presencia divina que los hacía verdaderamente libres para no temer ni a la muerte. Para los discípulos el velo fue quitado y sintieron la presencia de Dios a partir de ahí y entendieron lo que significa el reino de Dios. Y por cierto, les pregunto, ¿para ustedes qué es el reino de Dios? Muchas preguntas hoy, ¿eh? ¿Para ustedes qué es el reino de Dios? ¿Se puede vivir aquí en la tierra o hasta que te mueras? ¿O hasta que me muera? ¿Se puede vivir aquí en la tierra, sí o no? ¿Cuáles son las 3 características del reino de Dios? Nunca las olviden. Romanos 14:17. Si una iglesia, una congregación, aún esta, si no tiene estas 3 características, somos una iglesia fake, falsa, que no manifestamos el reino de Dios. ¿Qué dice Romanos 14:17? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz Justicia, y gozo en el Espíritu paz Santo. y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que vamos a hacer el sábado que vayamos con los Mazaguas? Justicia. Pero la justicia del hombre, no, la de Dios. Paz. Cuando uno viene del hospital, ¿cómo se sienten? Yo me siento
Digo, ay, Padre, se siente uno tan satisfecho, te sientes tan en paz, tan tranquilo y gozo por haber hecho la voluntad del Señor. ¿Cierto o no? Ahora, ¿se dan cuenta por qué los discípulos fueron diferentes? Ellos entendieron que la presencia del Espíritu Santo les revelaba el reino de Dios. En segundo lugar, recibieron gozo. La gran diferencia es esta. Recibieron el gozo del Espíritu Santo, porque dice en Lucas 9, el que leyó Armando, que ellos llegaron con gozo y le dijeron a Jesús, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero ese no es el gozo del Espíritu Santo, ese es el gozo de presunción, de creer que tienes el poder. Por eso Jesús les dijo, no se alegren por eso, alégrense de que su nombre esté escrito en los cielos. Entonces, ¿cuál es el gozo del Espíritu Santo? Podemos ver ese gozo manifestado en el cambio emocional en los discípulos. En los 4 evangelios, cuando leemos antes de que viniera el Espíritu Santo, no vemos mucho gozo en los discípulos. Hubo instrucción que Jesús les dio en Mateo 10 y Lucas 9, como leímos. Pero en el libro de los Hechos, sus vidas fueron totalmente diferentes. Incluso se gozaban cuando los golpeaban, los maltrataban por la causa de Cristo. Y escucha estas 2 escrituras que hablan de un antes de que viniera el Espíritu y un después cuando vino a sus vidas. Mire cómo eran antes de que viniera el Espíritu Santo a sus vidas. Alguien busque Juan 20:19 y otro busque Hechos 4:29 al 31. Bueno, se las voy a dar de una vez. Carlos, tú lees. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, escuche, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Por miedo a los judíos. Estaban encerrados por miedo a los judíos. Pero les pregunto, ¿cómo es posible que tuvieran miedo? Sí, ¿que no echaban fuera demonios? Sanaban enfermos y predicaban, pero aún así estaban llenos de miedo, encerrados, porque no había venido el Espíritu Santo. Y después que vino el Espíritu Santo, ¿qué les sucedió? Hechos 4:29 al 31. ¿Qué dice? Pasaron de ser cobardes con poder a ser discípulos de poder. Es diferente. ¿Qué dice Hechos 4:29 al 31? Johnny, ¿me traes agua, por favor? Pura. ¿Nadie? Hechos 4:29 al 31. Yo creo que se las voy a asignar las escrituras. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablan tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hasta el 31. Sí. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Sí se da cuenta lo que dice? Leímos que antes de que viniera el Espíritu Santo eran cobardes, encerrados con poder. Pero ahora que vino el Espíritu Santo, eran valientes de poder y aun cuando oraban, temblaban. Y ellos no le pedían ni oraban pidiendo protección. Señor, líbranos del peligro, líbranos de esto. Decían, danos denuedo, valentía, para seguir hablando de tu palabra. ¿Sí notan la diferencia? Les vuelvo a repetir, pasaron de ser cobardes con poder a ser discípulos de poder. En las iglesias hay mucho cobarde con poder. Encerrados ahí bailan, brincan, danzan y hacen algarabía y media. Pero salgan para afuera. Cuentan una anécdota de un evangelista que dice que un día Dios le dio una revelación, que fue una convención grande de miles y que estaban danzando, brincando y así todos bien alegres. ¿Y cuántos son guerreros de Dios? ¡Ah! ¡Un grito de guerra! ¡Ah! Y todos, puro guerrero. Y dice que él se salió para afuera y que de repente el Señor le dio una visión.
y que se le apareció el diablo y que le dijo al evangelista, a ver si ahorita que salgan me gritan igual. A ver si ahorita que salgan me dicen que son guerreros. Los quiero ver ahorita que salgan. Muchas veces así estamos. Estamos encerrados en cuatro paredes, no hacemos nada, pero cómo criticamos a los que lo hacen. Uy, a nosotros nos llenan de insultos, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, ¿para qué publicas? Para eso mismo, para que se te despierte la conciencia. La fe no se puede vivir ni hablar solamente, se tiene que vivir. Necesitamos leer lo que dice Santiago 2, 14 al 17. La fe con obras. El Señor dice que Él nos salvó en Filipenses y Efesios, que Él nos salvó no solamente para ser salvos, sino para hacer buenas obras. La adoración, nunca se les olvide, la adoración y las obras van de la mano. Alguien busque Hebreos 13, 15 y 16. ¿Hebreos qué, perdón? Hebreos 13, 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Sí se da cuenta de lo que dice? Dice, mira, está bien que me adores, está bien que me alabes, parafraseando, pero también acuérdate del prójimo, porque de esas dos cosas me agrado, de que me adores, que me alabes, pero también haz el bien. La gran paradoja de los cristianos, ¿cuál es? Escuche bien la pregunta. ¿Cuál es la gran paradoja de los cristianos? ¿Sí saben qué es la palabra paradoja? Lo contradictorio. Como decía Rafa hace rato, apuntalando lo que Rafa nos dio nombre. Yo nomás sentía que me llegaban sumando las resorterazos hasta atrás. Por eso me fui hasta atrás. ¿Cuál es la gran paradoja del cristianismo? La gran paradoja del cristianismo es de que todos los cristianos, o los que tienen algún conocimiento de Cristo, saben que el mandamiento principal, ¿cuál es? ¿Cuál es el mandamiento principal? Lo que pasa es que no lo sabemos, pero Mateo 22, 37 al 40, nunca lo olviden. Esa es la gran paradoja. Mateo 22, 37 al 40. Cuando a Jesús le preguntaron cuál era el principal mandamiento, el más grande de todos, dijo, amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas, todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se cumple toda la ley y los profetas. Pero ¿por qué somos tan buenos para estar encerrados en cuatro paredes, diciendo que amamos a Dios, aplaudiendo, cantando, haciendo festividades, pero todo encerrado en cuatro paredes? ¿Y los de afuera? ¿Los que tienen necesidad? Entonces estamos haciendo o practicando un evangelio a medias. Si tú le preguntas a cualquier cristiano de medio pelo, o sea, conocimiento básico, si ama a Dios, todos te van a decir que sí. Pero amar al prójimo ya es otra cosa. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió con estos discípulos? Volviendo al tema, pasaron de ser cobardes con poder a ser discípulos de poder. Y esto es para entendidos. Escuche bien, ¿qué es lo que se manifestaba ahora en ellos a pesar de ser perseguidos y de padecer y de sufrir? Se las voy a asignar las escrituras porque vamos a perder más tiempo esperando. A ver, Carlos, Hechos 5:41. Jonathan, Romanos 12:2. Rafita, 2 de Corintios 6:10. Armando, 1 de Tesalonicenses 5:16. Con esas. Escuche lo que dice Hechos 5:41. Y ellos, saliendo de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Salieron gozosos porque habían padecido por causa de Jesús.
Pasaron de ser cobardes con poder a ser valientes de testimonio. Romanos 12:12, ¿qué dice? 12:12. Vivan alegres por la esperanza que tienen, soporten con valor los sufrimientos, no dejen nunca de orar. Soporten con valor los sufrimientos. Segunda de Corintios 6:10, ¿qué dice? Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y Primera de Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. Pero les pregunto, ¿se manifiesta algo de lo que acaban de leer los hermanos en nuestras vidas? ¿Estamos siempre gozosos? No es cierto. Hoy estamos gozosos y al rato ya vamos enojados, ya cuando vamos al camino a la casa. La tercera diferencia o el tercer efecto transformador que trajo el Espíritu Santo fue el impresionante poder de sus palabras para penetrar en los corazones. O sea, alguien puede hablar las mismas palabras o las mismas frases y no te puede convencer, no te puede dejar convencido. Otro puede hablarte y dejarte convencido. Otro te puede hablar y dejarte indiferente. Otro te puede hablar y de repente esas palabras penetran. Esa es la diferencia que marca cuando está el Espíritu Santo presente. Como leímos en Hechos 1:8. La palabra poder, escuche bien, esto es interesante. En el griego, la palabra poder es dunamis. En griego, de donde viene la palabra dinamita. Jesús dijo que iban a recibir un poder como de dinamita. Y también significa la capacidad para hacer que recordemos que Jesús en Mateo 1:2, Mateo 10:1-2, dice que les dio poder a todos los discípulos. Y ahí menciona los nombres. Y Judas iba incluido, Judas iba incluido. Ahora, Pedro, que iba entre ese grupo, ya predicaba, tenía la capacidad para predicar igual que los demás, pero predicaban con un poder delegado por Jesús, sin el poder del Espíritu Santo. Escucha esto, aquí viene la parte interesante. Predicaban con un poder delegado por Jesús, pero sin el poder del Espíritu Santo. ¿Sí entienden? Pero entonces, ¿que Jesús no es Dios? Claro que sí. ¿El Espíritu Santo es Dios? Claro que sí. Pedro predicaba ya. Pero ¿qué sucedió cuando Pedro predicó con el poder del Espíritu Santo? Alguien lea Hechos 2:37. Mire la gran diferencia de predicar con el poder y de predicar. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando escucharon a Pedro predicar ahora con el poder del Espíritu Santo, los 3,000 que estaban presentes se compungieron. Fueron 3,000 que ganó en una predicación. Si hubieran ganado gente, cuando menos cientos, cuando Jesús les dio el poder y la autoridad para predicar, ¿creen ustedes que la Biblia no lo hubiera registrado? ¿Lo hubiera o no lo hubiera registrado? Claro que sí. Pero ¿qué nos quiere enseñar aquí la palabra del Señor? Que tú y yo, otra vez volviendo a lo mismo, tú y yo podemos tener poder para echar fuera demonios. Podemos tener el intelecto, la inteligencia para predicar. Incluso el don de milagros para orar por la gente y que la gente sea sana. Pero sin el poder del Espíritu Santo, la gente no va a ser convencida de pecado, de justicia y de juicio. ¿Saben lo que vamos a provocar? Que la gente solo venga por beneficios, pero no por ser un seguidor verdadero de Cristo. Eso es lo que produce la iglesia hoy en día. Por eso tantas campañas, eventos por eventos.
¿Se dan cuenta que Pedro, O simplemente por sentirte bien. exactamente, se dan cuenta que Pedro cuando predicó en Pentecostés, las personas, dice que al escucharlo se sintieron afligidos en sus corazones? O sea, esas palabras les atravesaron el corazón. Y aquí podemos ver la obra del Espíritu Santo. Porque mire lo que dice en el verso siguiente. ¿Qué dice Carlos? Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora mire, aquí viene una pregunta para analizar. Cuando estén en su casa, lean Mateo 10, Lucas 9, Lucas 10, y vean si a esas personas que Jesús les delegó el poder para predicar, predicaron arrepentimiento, predicaron el reino de Dios, predicaron acerca de sanidad, de beneficios temporales. Porque los que fueron sanos murieron, los que fueron liberados murieron. Aún el mismo Lázaro que fue resucitado murió. Pero cuando está el Espíritu Santo es otra cosa. Y Pedro lo dice ahí: arrepiéntanse, arrepiéntanse para que reciban el don del Espíritu Santo. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, ¿ustedes saben cuál es el error más grave en los que predicamos? ¿Cuál es el error más grave en la gente que predicamos? El error que cometemos. Que intentamos razonar con las personas, rogarles, presionarles para que vengan a Cristo. ¿A cuántos de ustedes les ha tocado ir a campañas y cuando hacen el llamado y así, ándale, 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 mira, y esta palabra es para ti? Y tratamos de convencer a la gente con nuestro raciocinio. Ahora escuchen lo que les voy a preguntar, muy atentos. Cuando leemos Hechos 2, 37, 38, Pedro hizo el famoso llamado que se hace en las iglesias. ¿Cuántos quieren entregarle su vida a Cristo? Levanten la mano. Pedro hizo eso. Levanten la mano. Dios está llamando a tu corazón, a ti. Sí, tú, el de la gorra roja que estás ahí atrás. Dios te está llamando a tu corazón. Ábrele la puerta. Él está tocando a tu corazón. Ábrele al pobrecito Jesús. Lo predicamos de una manera como si estuviéramos ofreciendo el favor de Dios. Levanten la mano los que quieran ser salvos. No hubo nada de eso. Lo único que fue una predicación divina que atravesó el corazón de las personas, más allá del razonamiento. Y como decía Rafa, porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios y duele. Estas dos escrituras, mire, Efesios 6:17, alguien la busca, y alguien busque Hebreos 4:12. ¿Qué dice Efesios 6:17 y luego Hebreos 4:12? Por tanto, no seáis insensatos. Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué función tiene una espada? Corta, divide, daña, mata, da vida o da muerte, defiende. Y Hebreos 4:12, ¿qué dice? ¿Cómo funciona esa espada? Que la palabra de Dios es viva y física, y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, y los conyugará, Las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos, las entidades del
las intenciones del corazón. O sea, discierne, divide. Esa espada penetra en todo el ser, divide el espíritu y el alma. Pero es una espada que duele cuando hace su función. En cuarto lugar, esos 3 puntos los vamos a ver rapidito. En cuarto lugar, hubo de repente un claro sentido de la autoridad. Escuchen bien esto. ¿Pero qué no se les dio autoridad? ¿No se les había dado ya autoridad? Muy atentos aquí, ¿eh? Aquí es donde patinamos, muchos. En los 4 evangelios, los discípulos hacían muchas preguntas. Incluso Jesús les tenía que explicar aparte lo que significaban las parábolas. Les tenía que decir, no, miren, es que lo que significa es esto. Hacían muchas preguntas. Señor, ¿qué va a suceder? Señor, ¿cómo será? Señor, explícanos, dinos. Señor, ¿por qué? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero en cambio ahora se paraban con autoridad y respondían preguntas. El mismo Pedro que predicó después de ser lleno con el Espíritu Santo y se acobardó y negó a Jesús, como dice en Mateo 26, 69 al 74, lo leen en su casa, cuando Pedro negó 3 veces a Jesús, ahora estaba de pie con valentía para predicar la palabra del Señor. Había una diferencia, había autoridad dentro de él. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un hombre de Dios se levanta y habla, debe tener la autoridad de Dios sobre él para que las personas asuman la responsabilidad de escucharlo. Cuando el Espíritu Santo viene, Él toma las cosas de Dios y las traduce en un lenguaje a nuestros corazones para que las podamos entender. Ahora, la quinta característica es que cuando vino el Espíritu Santo, produjo una separación entre el creyente y el mundo. Híjole, ayúdenme, ya son las últimas escrituras. Carlos, 1 Corintios 2:12. Jonathan, Efesios 2:2. Armando, Santiago 4:4. Rafita, 1 de Juan 2:15 al 16. Hermana Patti, aquí está, 1 de Juan 5:19. Ruí, Mateo 26:40. Caro Vázquez, Lucas 11:1. ¿Quién más? Me falta, que me ayude. Ya. Esmeralda, Romanos 8:26. Y con esas. Miren lo que dice. Cuando el Espíritu Santo viene, la quinta característica es que hace una separación del creyente y el mundo. 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Efesios 2:2. Está un poco confuso, vale. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? 1 de Juan 2:15 al 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 1 de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Se tiene que mostrar entonces una diferencia. La escritura es clara. Entre los que son del mundo y los que son de Cristo. La sexta diferencia dice que se deleitaban en la oración, en la comunión con Dios. ¿Recuerdan en los evangelios qué les pasaba cuando oraban? Mire esta escritura, Mateo 26:40. ¿A quién le tocó? Y dijo al Padre, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Se dormían cuando oraban.
antes de que viniera el Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros nos dormimos todavía? ¿Mm? Les costaba orar, que dice la palabra que incluso le pidieron a Jesús, la única cosa que le pidieron en Lucas 11:1, ¿qué fue? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Esto es para entendidos, miren, lo último. Ay, ay, ay. Algunas iglesias promocionan cursos acerca de cómo orar, pero cuando el Espíritu Santo viene, Él toma las cosas de Dios y las traduce a un lenguaje que nuestros corazones puedan entender. Incluso si no sabemos cómo hacerlo, porque ¿saben quién nos va a ayudar cuando oremos? Esmeralda, Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estos discípulos que se dormían antes de que viniera el Espíritu Santo, orando con Jesús, después cuando oraban, lo hacían con el poder del Espíritu Santo, que como Carlos leyó hace un rato en Hechos 4:31, dice que hasta temblaba el lugar cuando oraban. Imagínense el poder, porque se manifestaba el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos los encontramos en reuniones de oración. Antes se quedaban dormidos. La diferencia fue que el Espíritu Santo ahora estaba presente y ahora se deleitaban en la oración. Dice Hechos 2:42 que perseveraban en la doctrina, la enseñanza de los apóstoles, en la alabanza, en la comunión y en la oración. Y la última característica, la séptima, es que amaban las escrituras. Podemos observar que Jesús citó las escrituras en los evangelios, pero los discípulos lo hicieron a partir del libro de los Hechos, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Por qué? Porque dice Juan 6:63, las palabras son espíritu y son vida. ¿Qué dijo Jesús que haría el Espíritu Santo cuando Él viniera? En Juan 16:14, que Él lo iba a glorificar y hablaría todo lo que Jesús le dijera. ¿Y cómo lo glorifica? Al recordar quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es la palabra y la palabra es el Espíritu. Es uno mismo. Miren, llévense esto en su corazón. Juan 1:1 y Juan 1:14. Juan 1:1 y Juan 1:14. Y les voy a hacer la última pregunta. Juan 1:1 y Juan 1:14. ¿Quién lo encontró? Amén. A ver qué dice. En el Espíritu era el Verbo. Y En el principio. Y en el Verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Está hablando de la palabra. En el principio era el verbo y la palabra. Y el verbo era Dios. Juan 1:14 lo dice más claro. ¿Qué dice? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del Padre. Ahora, les pregunto, a ver si captaron el mensaje. El Espíritu Santo lo cambia todo porque tiene solamente dos funciones principales. Número 1, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Y número 2, de glorificar a Cristo. Juan 16:14. Y el glorificar a Cristo significa predicar la palabra, porque Jesús es la palabra. El poder del Espíritu Santo fue dado no para que te sientas Calimán
o la Mujer Maravilla o Superman, sino para que prediques la palabra que es Cristo, para dar testimonio de Él. ¿Sí se entendió o no se entendió? Pónganse de pie. A mí me gustaría, A ver, Carlos. me gustaría también leer lo que dice en 16:13. Escuchen. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Pues es que ahí yo lo entiendo, ¿verdad? De que todos decimos que ya queremos a Jesucristo, pero cuando realmente estamos en Él, si llega el maligno y nos pone una tentación, ahí es donde vamos. Si estamos llenos del Espíritu, nos va a decir el Espíritu. Exactamente, porque es nuestro ayudador, ¿Verdad? el que está con nosotros. ¿Sí? Pero si no tenemos conciencia del Espíritu Santo que vive y habita en nosotros, tú puedes andar en cualquier lugar y pensar que solamente está aquí y que ya a la hora que te vayas de aquí, ya el Espíritu se queda aquí y ya te vas solo. El Espíritu Santo está contigo hasta en el baño, a donde quiera que vayas. Cuando vamos manejando, cuando estamos comiendo, cuando estamos discutiendo con la esposa porque no nos hizo chiles rellenos, ¿sí? Él está ahí, pero lo contristamos muchas veces. Para la siguiente semana vamos a ver lo que significa el tenerlo de compañero. Pero hoy pónganse de pie y vamos a pedirle al Espíritu. Espíritu de Dios, llena todo mi hogar, desciende una vez más. Espíritu de Dios, llena todo mi hogar, desciende una vez más. Desciende una vez más y llena mi hogar con poder, con poder. Desciende una vez más y llena mi hogar. Quiero ver gente sanar. Quiero ver gente adorar, todos a una voz cantar. Quiero ver gente sanar, quiero ver gente adorar, todos a una voz cantar. Con poder, con poder, desciende una vez más y llena mi hogar. Con poder, desciende una vez más y llena mi hogar. Sí, Señor, en esta tarde te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo inunde cada rincón de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu, Señor, y de nuestro hogar, Señor, que seas tú glorificado en todo, Padre. Señor, y perdónenos porque muchas veces no tenemos conciencia de tu presencia. Nos acobarramos, Señor, porque olvidamos de que tu Espíritu Santo está con nosotros. Y como dice tu palabra en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Que lo podamos manifestar en el nombre de Jesús. Señor, por eso hoy queremos terminar declarando, Señor, lo que tú nos dices en tu palabra, Señor, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y es porque, como dice Romanos 8:9, si el Espíritu de Cristo habita en cada uno de nosotros, somos verdaderamente tus hijos, Señor.
y el Espíritu Santo, que es tu Espíritu, y el Espíritu del Padre habita en cada uno de nosotros. Y hoy terminamos, Señor, este tiempo diciendo, Señor, que somos más que vencedores en Cristo Jesús, por tu Santo Espíritu, que es el que pelea por nosotros, Señor. Más que vencedor, más que vencedor, soy en Jesús. Más que vencedor, más que vencedor, soy en Jesús. Dígalo, dígalo y sea consciente de la presencia del Espíritu Santo en nuestro ser, porque Jesucristo prometió que Él estaría con nosotros para siempre y Él está aquí. Más que vencedor, más que vencedor, soy en Jesús. ¿Por qué? Porque Él pelea por nosotros. Tú peleas por mí. Y
porque somos templo de tu Espíritu Santo, porque nunca nos abandonas, porque resides y vives en cada uno de nosotros. Que podamos tener conciencia cada momento de nuestra vida, Señor, de que tú eres nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro abogado, que tú siempre estás incluso para interceder por nosotros, porque muchas veces no sabemos cómo orar, pero tu palabra dice en Romanos 8:26 que tu Espíritu nos ayuda, aún con gemidos indecibles, pero que el Padre los interpreta y los hace subir al trono de gracia y de misericordia. Te damos todo el honor y la gloria, Señor, y de antemano te agradecemos por lo que harás el sábado en las comunidades Mazaguas, Señor, por los hermanos, por su corazón dispuesto, y que tú te glorifiques y que cumpla la función de tu Espíritu Santo, convencer de pecado, justicia y de juicio, y que Jesucristo sea glorificado. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dele palmas fuerte al Señor.